Buenas tardes, somos del grupo 5 y tenemos el agrado de presentarles sobre los derechos de autor. Como integrantes ya tenemos Shani Merino, Daniel Guerra, Adrián Vivero y mi persona, Jamie Hart. ¿Qué son los derechos de autor? La expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Ahora tenemos las características más importantes de esta modalidad de propiedad intelectual, las cuales son el objeto protegido, que son las obras originales, literarias, artísticas o científicas. La protección del derecho de autor, que abarca únicamente las expresiones, no las ideas, ni los métodos ni los conceptos. Tenemos al tipo de protección que proporciona al creador de la obra y a sus herederos capacidad legal para detentar el derecho exclusivo a utilizar o autorizar a terceros la utilización de la obra en condiciones que les convengan. También tenemos lo de vender los derechos sobre sus obras a terceras partes, así, si así lo consideran, y reivindicar la autoría de la obra y el derecho a oponerse a modificadores de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador. La tercera característica es la duración, que toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. No obstante, cada legislación nacional puede fijar los plazos de protección en más largos. Cámbiale. Tenemos al tipo que no es necesario el registro, la protección surge automáticamente al hecho de crear la obra, conforme al Convenio de Berna, que el Convenio de Berna establece una unión internacional para la protección de los derechos de autor sobre las obras artísticas y literarias. Además, recoge el principio del trato nacional, según el cual los autores pertenecientes a uno de los países de la Unión gozarán en las otras naciones para sus obras, estén o no publicadas en una de ellas. Y por último tenemos al organismo competente, que la mayoría de países cuenta con un sistema de registro y depósito facultativo de obras, aunque su registro es voluntario. Bueno, ahora tenemos qué tipo de obras protege el derecho de autor. La propiedad intelectual protege cualquier creación original nacida del intelecto y otorga a su autor o autores una serie de derechos que salvaguardan dicha creación. Pero, ¿qué tipo de obras están cubiertas por la legislación española? En este caso hemos tomado en cuenta un artículo, que es el artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Entre las creaciones u obras protegidas se encuentran las siguientes: novelas, poemas, obras de teatro, periódicos, programas informáticos, base de datos, películas, composiciones musicales, coreografías, pinturas, dibujos, fotografías, obras escultóricas, obras arquitectónicas, publicidad, mapas, dibujos técnicos, obras de arte aplicadas a la industria. Ya. ¿Qué derechos goza? El derecho de autor abarca dos tipos de derecho: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Con los derechos patrimoniales, estos permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera para las personas que utilizan su obra. Y en el caso de los derechos morales, estos protegen los intereses no patrimoniales del autor
El titular de los derechos patrimoniales, él puede permitir autorizar lo siguiente: que se reproduzca la obra de varias formas, ya sea mediante ejecución pública, grabándola, traduciéndola a distintos idiomas o adaptándola. En el caso del derecho moral, este está relacionado a que reclama la paternidad de la obra, y así este derecho hace que no se pueda modificar la obra porque sin que perjudique al creador. Bueno, yo voy a explicar sobre los derechos para iniciar un trámite de derechos de autor. Primero debemos ingresar a esta página de los servicios de derechos intelectuales de la CENSID, que estos se utilizan normalmente para estos procesos que son para derechos de autor. Una vez que hayamos ingresado, comenzamos en el procedimiento de llegar al correo de usuario y contraseña, así como el enlace de casillero para proceder a cambiar ciertas contraseñas, que es un proceso largo. Después de realizar todo este papel, toda esta solicitud en línea, debemos ingresar las utilidades de usuario y contraseña y opción de registro. Después de esto, cuando ya tengamos nuestro usuario y todo, podemos ingresar a una lista de opciones de solicitud de derechos de autor, como es la de obras literarias, obras de artísticas musicales o obras audiovisuales. Bueno, a continuación debemos hacer llenar una plantilla que desplegará ciertas cosas del sistema de datos del autor y de la obra. Y después tenemos que ingresar ciertos datos, damos al botón de guardar y podemos dar una vista previa para echarle una buena leída al documento. Después de esto debemos pagar, hacer un pago, ya que esto no es gratis, debemos de hacer un pago de entre 12 a 20 dólares. Después debemos de acercarnos a las oficinas de derecho de autor con los siguientes documentos, con la solicitud de empresa de datos de la obra y el comprobante de pago del Pacífico. Y al final eso es todo. Gracias.